¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Yo soy Ángel Castañeda y yo les voy a hablar sobre la morfofisiología del queratinocito. Bueno, primero que nada, los queratinocitos son una población celular de origen ectodérmico altamente especializadas, que tienen como función separar al organismo del medio ambiente que lo rodea y constituyen aproximadamente el 85% del total de células epidérmicas. Esta función la van a llevar a cabo por medio de la producción de citoqueratinas, que son las principales proteínas estructurales de la epidermis, y también por medio de la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Otras funciones que tiene el queratinocito es la pigmentación de la piel por medio de la fagocitosis de los melanosomas dados por los melanocitos y su posterior transporte por encima del núcleo del queratinocito para protegerlo de los efectos lesivos de los rayos ultravioletas. Y también va a ser como ayudante en la respuesta inmunitaria, en este caso del sistema SALT, por medio del almacenamiento de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 alfa, así como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa 1. También por medio de la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y 2, de la expresión de moléculas adhesivas de tipo ICAM1 para atraer otras células del sistema inmunitario, así como la expresión de TLRs que están asociados a moléculas de reconocimiento a patrones relacionados a daño contra posibles microorganismos que no residan normalmente en la piel. Y bueno, ahora la morfología del queratinocito, como lo podemos ver aquí, no es constante. A lo largo de su vida ocurren cambios en su forma que se manifiestan a través de los distintos estratos que conforman a la epidermis. Vamos a tener primero que nada el estrato basal, que en realidad no va a cambiar, se va a mantener relativamente constante. Después vamos a tener al estrato espinoso, al estrato granular, al estrato lúcido, que aquí no se aprecia, pero se va a encontrar en la piel gruesa como lo es la planta de los pies y las palmas de las manos, y finalmente al estrato córneo, que es donde, por así decirlo, muere el queratinocito y se descama. En total, la epidermis mide aproximadamente unas 50 micras en lo que es la piel delgada, que prácticamente constituye todo el cuerpo, mientras que en la piel gruesa llega a medir hasta 1 milímetro. Y bueno, en el estrato germinativo o basal vamos a encontrar a las células dispuestas de manera monoestratificada. Van a estar formadas por células troncales de queratinocitos que van a tener forma, aquí se aprecia, cilíndrica, aunque algunos las refieren como cúbicas. Van a tener citoplasma basófilo gracias a la alta cantidad de filamentos de queratina de tipo K5 y K14 que van a ser de tipo basófila. Van a observarse una alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso, de mitocondrias, de aparato de Golgi y de poliribosomas, que van a ser quienes sinteticen a estas queratinas basófilas. Van a estar también unidas a la membrana basal por medio de los hemidesmosomas, que van a ayudar a la estabilidad del epitelio, así como un control en la proliferación y diferenciación del queratinocito. Y de hecho, bueno, la tasa de proliferación y diferenciación varía en función a las necesidades de reemplazo que tenga la epidermis. Por ejemplo, en el caso de alguna herida, no sé, una cortadura, de alguna quemadura, de alguna infección, pues la tasa de reemplazo sería mucho más rápida, aunque por lo general este proceso tarda aproximadamente entre 1 y 2 días. Y bueno, el contacto de estas células con su lámina basal parece que es el elemento importante en la proliferación, pues cuando se pierden las moléculas de adhesión y las integrinas que residen en los semidesmosomas, que vendrían siendo las integrinas alfa 6 beta 4 y la plectina 1 alfa, se pierde contacto con esta lámina basal y la célula comienza a proliferar mitóticamente y a migrar hacia la superficie en lo que sería primeramente el estrato espinoso.
Se dice que el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1 alfa son quienes inducen la actividad mitótica del queratinocito, mientras que el factor de crecimiento transformante beta es el encargado de inhibirla. Bien, posteriormente en el estrato espinoso vamos a encontrar células poliédricas que se van a hallar estratificadas. Algunos refieren de 2 a 6 o hasta 8 capas. Estas células poliédricas van a ser más grandes que las células del estrato basal. Van a tener ahora sí un citoplasma eosinófilo gracias a la agrupación de tonofilamentos de queratinas de tipo K10 y K1 en tonofibrillas eosinófilas que se van a hallar dispuestas a lo largo del citoplasma, que también va a tener el mismo tipo de organelos de la lámina basal. Bueno, a este estrato se le denomina espinoso porque estas células poseen una alta cantidad de desmosomas a lo largo de su membrana. Estos desmosomas son proteínas que se van a disponer radialmente y van a formar contactos entre células que se hallen contiguas. Una manera de apoyar esta unión va a ser por medio de tonofibrillas eosinófilas formadas en el citoplasma. Y bueno, el estrato espinoso va a ser más ancho en zonas sometidas a rozamientos, puesto que aquí se va a necesitar de una alta cantidad de desmosomas que mantengan unido fuertemente a estas células. Y esto va a favorecer y bueno, va a dar lugar a lo que es la resistencia epidérmica. Posteriormente, bueno, en la parte más superficial del estrato espinoso, los queratinocitos van a adquirir una forma más aplanada o pseudoaplanada. Esto va a ser ocasionado por el aumento en la síntesis de las tonofibrillas anteriormente mencionadas. También se observa que se comienzan a sintetizar algunos gránulos de queratohialina, así como de cuerpos laminares o laminares de Otla, dando ya después propiamente origen al estrato granuloso. Este estrato granuloso es relativamente delgado. De hecho, mide aproximadamente unas 15 micras y algunos llegan a mencionar que se encuentra monoestratificado, pero en algunos cortes histológicos se observa por lo menos 2 capas. Posee queratinocitos aplanados con una alta cantidad de gránulos tanto de queratohialina como de cuerpos laminares. Estos gránulos de queratohialina van a tener una forma poliédrica, no van a estar rodeados por membrana y van a ser altamente basófilos gracias a 2 proteínas principales que contienen, que son la filagrina y la tricohialina. Y bueno, al aumentar la cantidad de estos gránulos en la célula, por así decirlo, estallan dentro de la célula y vierten estas proteínas al citoplasma. Aquí en el citoplasma, aprovechando que las tonofibrillas y ellas mismas están altamente sulfuradas, van a comenzar a formar puentes disulfuro entre los tonofilamentos para formar tractos o mejor conocidos como tonofibrillas, dando lugar al proceso de la cornificación, del que posteriormente les hablará mi compañero Germán, en el cual estas tonofibrillas van a servir como un refuerzo de la barrera cutánea o de la resistencia epidérmica. Y bueno, por otro lado vamos a tener a los cuerpos laminares, como los podemos observar aquí, que son orgánulos formados por el aparato de Golgi. Van a estar rodeados por una membrana y van a contener lípidos probarrera. Ejemplos de estos lípidos probarrera van a ser los glucoesfingolípidos, los fosfolípidos y las ceramidas. Aquí en las ceramidas el componente principal va a ser la acetilglucosilceramida, a la cual también se le va a conocer como la cubierta de teflón. También va a contener los compuestos, digamos, precursores de estas moléculas, como lo son el colesterol, ácidos grasos libres y glicerol. También se van a observar enzimas catabólicas que degradan estos compuestos de mayor tamaño a sus, digamos, precursores, como es la esfingomielinasa y la fosfolipasa A2 secretora.
también se van a observar algunas proteasas como la quimiotripsina SC, la catepsina D, la fosfatasa ácida, entre otras. Y bueno, el contenido de estos cuerpos, como podemos observar aquí, va a ser secretado al espacio intersticial que hay entre el espacio granuloso y el estrato granuloso y el estrato córneo, por lo que se va a formar una barrera lipídica que se va a disponer en filas o en capas paralelas a la superficie, como podemos observar aquí. Y bueno, esta barrera epidérmica va a ayudar a la formación de la envoltura cornificada, de la que anteriormente les había comentado, así como la muerte y la desescamación de los corneocitos en el estrato córneo, ya que esta barrera epidérmica, al ser demasiado densa, va a privar de nutrientes a estas células del estrato córneo, así como una última barrera contra microorganismos o agentes patógenos. Y bueno, las células superiores del estrato granuloso van a comenzar a volverse más aplanadas todavía y a sufrir autólisis de su núcleo y de sus organelos, mientras el citoplasma cada vez se va llenando más de queratina. Esto va a estar acompañado de un cambio en el pH, de un pH neutro de aproximadamente 7.17 en el estrato granuloso a un pH ácido en el estrato córneo de aproximadamente entre 4.5 y 5.3. Y bueno, durante estas últimas etapas de la diferenciación celular, en estas células va a aumentar la permeabilidad del calcio y de otros iones, que va a activar a las transglutaminasas y va a provocar la formación de esta envoltura que les hemos estado mencionando, la cual va a crecer a medida que el queratinocito se va degenerando, como podemos observar aquí en este esquema. Y su importancia radica en la organización de estos filamentos proteicos que van a estar en la superficie epidérmica anclados a los depósitos lipídicos, bueno, más bien a la barrera lipídica que contenían los cuerpos laminares. Y bueno, el desplazamiento que hay del estrato espinoso a la parte superior del estrato granuloso dura aproximadamente 31 días. Y luego vamos a tener ya finalmente al estrato córneo. Este estrato córneo va a estar formado por queratinocitos degenerados, o también conocidos como corneocitos, que se van a hallar todavía unidos por medio de corneodesmosomas, que también van a estar embebidos en una matriz extracelular que va a ser rica en lípidos. Y bueno, el grosor de este estrato córneo va a depender del grosor general de la epidermis. Dicho de otra forma, si hay más corneocitos, más grande va a ser este estrato. Y bueno, el proceso de muerte celular en este estrato va a estar dado por la exfoliación continua del estrato, la cual se va a llevar aproximadamente cada 22.4 horas por medio de principalmente a las 2 de la mañana, ocurrido por medio de la proteólisis de estos corneodesmosomas, gracias a las serinas proteasas relacionadas con la calicreína de tipo 5, 7 y 14, que van a actuar en el medio ácido anteriormente mencionado de este estrato. Y bueno, para que esto no ocurra, por ejemplo, en el estrato granuloso, tenemos al inhibidor linfoepitelial tipo casal, que va a interactuar con las calicreínas en un medio básico, como el que ya habíamos mencionado, que era de 7.14, provocando que todavía haya una fuerte cohesión entre las células del estrato granuloso. Y bueno, finalmente, volviendo al estrato córneo, esta capa va a ser la que va a proteger frente a la desecación de la piel, contra patógenos y contra daños físico-químicos ejercidos contra la piel. Y bueno, la barrera epidérmica contra el agua va a ser importante porque el glicerol que contiene aquí va a actuar como un agente hidratante. También los ácidos grasos libres van a contribuir a la acidez de la piel como
como efecto contra patógenos. Y finalmente la acción